Bueno, muchas gracias a vosotros. Lo primero, espero que esto no sea demasiado denso o demasiado pesado, porque, claro, dar una especie de clase resumida de temas, algunos de ellos un poco complejos, sobre todo cuando nos hemos acostumbrado a tratarlos por internet, sin vernos las caras, pues no deja de tener miga y lo que sí que me gustaría es que no os aburrieseis en exceso. Bueno, vamos a ir siguiendo la presentación. A mí me hubiera gustado que esto fuera interactivo porque creo que se aprende más haciendo preguntas sobre la marcha conforme van surgiendo los ejemplos. Como esto no puede ser así porque sería un poco caótico haciéndolo por internet, pues lo vamos a hacer un poco más estructurado, como bien ha dicho Pepa, que es yo hago la presentación, un poco en plan, digámoslo así, entre comillas rollo, y vosotros ir apuntando las preguntas que os vayan surgiendo para luego al final hacérmelas y espero poderlas solucionar. Bien, en el índice, que me parece que en la convocatoria también lo teníais, hemos dividido los aspectos que vamos a tratar en 5 grandes bloques, empezando quizá por la estructura accionarial. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que decidir cuando creamos una compañía es quiénes van a ser nuestros accionistas, es decir, quiénes van a ser los compañeros en esta aventura que es la creación de la empresa. Luego hemos metido un bloque con unas pequeñas, y digo pequeñas porque intentar entender lo que es todo un curso de contabilidad, que en la carrera de económicas, por ejemplo, pues se tiene de manera reiterada durante todos los años, todo el curso, pues es intentarlo resumir bastante. Entonces, lo que he pretendido es que para aquellas personas que igual muchos de vosotros ya conocéis perfectamente la terminología y lo que son los estados financieros contables, etcétera, etcétera, pero para los que no, por lo menos tener unas pequeñas nociones básicas que os suenen y que cuando oigáis ciertos términos o vosotros mismos os planteáis hacer un plan de negocios, sepáis exactamente qué es lo que estáis haciendo y por qué esas cosas se hacen de esta manera, que aunque aquí se ha intentado simplificar mucho, luego hay, como ocurre en casi todas las asignaturas y en casi todas las materias, hay muchas excepciones. Es decir, hay muchas cosas que tener en cuenta cuando profundizamos en lo que son los estados financieros contables. Si bien aquí lo que hemos intentado es dar simplemente un pequeño barniz. A partir de ahí, pues con esos pequeños conocimientos voy a intentar explicar cómo podríamos elaborar nosotros un pequeño plan de negocio de lo que sería una startup. Obviamente, cuando las empresas crecen, todo se complica. Y lo que aquí vale para una startup y estas pequeñas ideas de hacer, digamos, un plan inicial de negocio, cuando una empresa crece probablemente haya o haga falta conocer muchísimos otros conceptos y tener en cuenta muchas cosas adicionales que aquí no se van a tener en cuenta. Pero bueno, la idea es simplemente tener unas nociones iniciales, que nadie se tome este cursillo, llamémoslo así, o esta charla como un curso de contabilidad y finanzas, porque no lo es. Es meramente una pequeña aproximación para que sepamos un poco por dónde es movernos. He querido hacer una pestaña especial con el tema de la tesorería, porque es muy importante, sobre todo para las empresas que empiezan y que no tienen ingresos recurrentes, como suelen ser casi todas las startups de biotecnología, tener una previsión mensualizada de tesorería. Saber si mes a mes vamos o no vamos a tener dinero en el banco es súper importante para poder planificar cómo solucionar las situaciones o los meses en los que preveamos que no vamos a tener ese dinero necesario para hacer frente a todos los pagos. Y por último, unas pequeñas pinceladas de qué es lo que tenemos que considerar a la hora de proyectar ingresos, qué es lo más difícil en un plan de negocio, porque a la postre, cuando estamos creando una nueva empresa, más o menos tenemos una cierta idea de lo que nos vamos a gastar o de lo que nos va a costar montarla o de los gastos que vamos a tener en los próximos meses. Lo que es extremadamente complicado es cuando nos dice un inversor, bueno, sí, pero yo quiero saber cuánto dinero puedo ganar si invierto en esta empresa. Luego, por favor, hacerme una proyección de los ingresos futuros menos los gastos futuros para que veamos qué beneficio podemos proyectar. Bien, pues ahí lo muy complicado suele ser tener un acierto en las proyecciones de ingresos y aunque cada caso, cada tipo de empresa, en función del tipo de producto que estemos desarrollando, etcétera, etcétera, la casuística es muy variopinta y las variables a considerar son diferentes, sí que podemos tener una serie de principios comunes que yo creo que está bien que esté en la mente de todos a la hora de aproximarnos a lo que es proyectar los ingresos futuros de una compañía. Bueno, sin enrollarme más en el índice o lo que vamos a hablar, vamos a empezar por la estructura accionarial. Para hablar de la estructura accionarial, quizá lo primero que tenemos que saber es qué es una empresa. Parece muy obvio, todos sabemos lo que es una empresa, pero bueno, por dar una pequeñísima pincelada teórica
de lo que es una empresa, pues como he puesto en esta diapositiva que tenéis delante de vosotros, es un conjunto de elementos humanos, técnicos y financieros que se ordenan de una determinada forma, es decir, se estructuran de una determinada manera y están dirigidos en base a una cierta relación de propiedad y control con ánimo de alcanzar unos objetivos. Esos objetivos pueden ser objetivos financieros, pueden ser objetivos altruistas, como por ejemplo fundaciones, ONGs, pueden ser objetivos de bien común, como algunas empresas públicas. O sea, los objetivos no tienen por qué ser siempre financieros en el concepto de empresa. Sin embargo, en las empresas privadas o en la empresa en la que nosotros estamos ahora centrándonos, que sería nuestra pequeña empresa de biotecnología, lo normal es que el objetivo final que tiene la compañía sea generar dinero. ¿Generar dinero para quién? Para los accionistas. A veces, entre el mundo científico, esto está como mal visto, porque parece que la ciencia pues tiene que generar valor a base de ayudar a la humanidad, de que la ciencia avance, de que la sociedad viva mejor, lo cual es cierto, esos principios están ahí y probablemente todos los que estemos aquí hoy hay una parte de nosotros que claro que quiere generar ese valor y que el objetivo último es curar una enfermedad, diagnosticar otra, conseguir, no sé, que ciertos tratamientos o ciertas áreas de nuestra vida mejoren. Esos fines últimos en lo que estamos haciendo también están ahí. Sin embargo, no tenemos que olvidar que cuando queremos captar dinero de inversores, estos inversores, el mundo de la biotecnología probablemente les atraiga porque algo de todo esto, de curar a la gente, de que el mundo avance, de añadir valor, les atraiga, pero también les atrae, y es por ello por lo que en general invierten su dinero, ganar dinero. Es decir, las empresas privadas se crean con la finalidad última de generar dividendo, de generar beneficio. ¿Para quién? Para los inversores, aunque haya ciertos inversores que lo hagan de una forma altruista, pero eso no es la generalidad. Entonces, esto es muy importante porque a veces, y yo he convivido muchísimo con empresas de biotecnología, de hecho sigo trabajando en una, a muchos científicos esto se les olvida y les parece como mal que todo se haga por dinero. Nos parezca lo que nos parezca, lo que tenemos es que enfrentarnos a la realidad de la sociedad donde vivimos. Y al final, las compañías o las empresas, la gente invierte en ellas porque quiere ganar dinero. Y si no se gana dinero, las compañías finalmente se suelen cerrar o suelen fracasar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si queremos que el proyecto sobreviva, tenemos que tener en mente que lo que queremos al final es ganar dinero, ayudando a los demás, curando una enfermedad, pero ganar dinero. ¿Vale? Uniendo con lo que es el tipo de empresa, hay varios tipos de empresa, como he dicho, en función de la geografía. Pues hay nacionales y multinacionales, locales o nacionales, es decir, en función de la dimensión de la empresa. Podemos hablar de pequeñas empresas que están en unos ratios de empleados y de estructura de capital definidos para denominarlas pequeñas. Todas las empresas que nosotros vamos a crear como startup en principio son pequeñas empresas, luego se pueden nominar también medianas o grandes. Esto es en función del tamaño y el tamaño a su vez está definido por el número de empleados, por el volumen de facturación y por el patrimonio que tiene la compañía. La podemos dividir en función de el tipo de responsabilidad. Entonces, normalmente las compañías de las que vamos, por centrar ya el tiro de las que vamos a hablar, son compañías privadas que tienen responsabilidad limitada. Eso quiere decir que la sociedad responde de sus deudas solamente con el patrimonio propio de la sociedad. O sea, si yo, como persona física, adquiero una serie de deudas, respondo con todo mi patrimonio, en función del tipo de deudas que adquiera, pero digamos de manera general respondería con todo mi patrimonio. Cuando yo soy accionista de una sociedad, es la sociedad la que responde con su patrimonio de las deudas que tenga la sociedad. Digamos que hacemos una barrera entre el patrimonio de las personas físicas, que son los accionistas de esa compañía, y las deudas o las obligaciones que tenga esa compañía. Entonces, normalmente las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas, que en cierto sentido es lo mismo que una sociedad de responsabilidad limitada, pero de más dimensión, tiene unos requisitos para poderse constituir, donde, entre otras cosas, el capital social ha de ser bastante superior. Lo que hacemos al crear estas compañías es diferenciar la personalidad jurídica nuestra, es decir, la de las personas físicas, de la personalidad jurídica de la entidad que estamos creando. Y de esta manera no vamos a responder con nuestros bienes de las deudas u obligaciones de la compañía que estamos generando. Dentro de lo que son las
sociedades de responsabilidad limitada, y de nuevo vuelvo a acotar más el tiro, hay de dos tipos. Uno es lo que llamamos responsabilidad limitada o sociedad limitada, denominada sociedad limitada de nueva empresa, que es muy parecido a la sociedad de responsabilidad limitada, pero con una serie de ventajas y de inconvenientes. Las ventajas es que todo el tema burocrático es más simple, se puede hacer todo por internet y por tanto digamos que el papeleo se nos simplifica, tanto a nivel fiscal como a nivel de constitución, y eso cuando estás creando una empresa es una ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tiene una serie de limitaciones respecto al importe máximo que puede tener el capital social. Solamente la pueden constituir personas físicas, es decir, como lo que se trata con esta entidad jurídica es de facilitarle la vida a las personas que deciden ser empresarias por primera vez, pues se supone que una empresa, si existe y quiere generar a su vez otra empresa, pues ya se sabe la historia y no tiene que, digamos, ir por una vía simplificada y por tanto las personas jurídicas no pueden formar sociedades limitadas de nueva empresa. Además, los socios iniciales solo pueden ser un máximo de 5, lo cual también es restrictivo. Es decir, si queremos hacer una compañía en donde los accionistas van a ser 25 personas, pues no podíamos o no podemos optar por esta opción. Con lo cual, aunque hay una serie de ventajas y una serie de limitaciones, digamos que si yo lo que quiero hacer es una empresa con 2 socios más y tener, digamos, una vida simple para poder gestionarla de una forma más sencilla que la habitual, optaría por esta forma jurídica que es la sociedad limitada de nueva empresa. En cambio, en nuestro caso, donde lo que estamos pensando es montar una sociedad que inicialmente puede tener a lo mejor 2 o 3 socios, pero que lo normal sea que participen entidades como la Fundación Botín, que participaría como a través de una sociedad comanditaria, que en el futuro lo más probable es que quiera incorporar socios que sean empresas o que sean fondos. Es decir, no, este tipo de compañías, entiendo, y por eso estáis en este programa, no nacen con la vocación de que simplemente vosotros y a lo mejor 2, 3 amigos o personas relacionadas con vosotras formen la compañía. Lo normal es que optéis por sociedad limitada normal, no la forma de sociedad limitada de nueva empresa, ya que aunque la vida se os simplificaría, las limitaciones que impone esta forma jurídica no creo que sean las adecuadas para vosotros. De todas maneras, hay un módulo entero que va a dar otro colaborador de la Fundación Botín referido a lo que son las distintas formas jurídicas para constituir una empresa, inconvenientes, ventajas, requisitos que hay que hacer, con lo cual en todo este tema se extenderá más Marc y tras su seminario seguro que tenéis las ideas mucho más claras. Aquí lo único que quería era haceros ver que había estas 2 modalidades, que es muy importante, y ese es mi mensaje fundamental en esta diapositiva, el que seáis conscientes que este tipo de empresas, lo que vamos a constituir, lo que vais a constituir, nace con la vocación de generar dinero, que eso no se os puede olvidar, porque en el momento que en vuestra aproximación la conclusión sea que la compañía no va a generar un dinero atractivo para los inversores, no tendréis inversores y lo más probable es que el proyecto no pueda seguir adelante. Bien, pasando a la segunda diapositiva, aquí lo que os he querido hablar es un poco de, bueno, constituimos la compañía, voy a tener una serie de socios. ¿Quiénes van a ser mis socios? Antes de que entre la Fundación Botín, antes de que entre nadie. Bien, lo normal es que todos los socios aporten algo. Entonces, ¿qué se puede aportar? Pues habrá socios que aporten dinero. O sea, si conocéis amigos, familiares, gente que crea en lo que vosotros vais a hacer, instituciones, y decidan aportar dinero, obviamente en función del dinero que aporten, pues serán socios. Eso está muy claro. Ahora bien, habrá colaboradores que a lo mejor no tienen dinero, pero tiene todo el sentido del mundo que sean accionistas. ¿Por qué? Porque son los promotores de la idea, los que están aportando su know-how, los que están aportando la patente, en caso de que haya una patente, o digamos la posibilidad de patente si es que aún esa patente no se ha presentado. Los que están aportando su trabajo, a lo mejor necesitáis que una persona en concreto aporte un trabajo que no podéis pagar porque ese dinero ahora no lo tenéis, y entonces una manera de remunerar el trabajo de esa persona es hacerle partícipe del accionariado de la compañía. Es muy importante que todo el que participe en la compañía aporte algo. O sea, la idea, y me he encontrado casos de, bueno, mi amigo fulanito, fulanita, o mi primo, o mi hermano, o mi hijo, que es que le quiero mucho y le voy a dar el regalo de hacerle partícipe en la empresa, pero no aporta nada, porque realmente no aporta nada. Eso es una mala idea. Es una mala idea, sobre todo cuando van a
a venir inversores y van a venir, digamos, profesionales en un futuro próximo para soportar la compañía. Y luego porque a la larga, hoy en día como las compañías nacen y, digamos, su valor pues tampoco es tan grande, parece como que no nos importa que nuestros amigos o las personas que consideramos allegadas participen en la misma. Sin embargo, conviene profesionalizar el accionariado y que las personas que participen en el accionariado de la compañía sean gente que realmente aporte. Puede ser que no aporten siempre, puede ser que hayan aportado ahora, porque ahora han aportado un dinero, unos pequeños ahorros, y luego no tengan capacidad de seguir, pero no importa, han aportado. Parece un efecto psicológico, pero creerme, es importante que los accionistas de la compañía, en este momento inicial, todo el mundo aporte algo. No regalemos parte de esta empresa que hoy a lo mejor vale poco, pero en un futuro puede valer muchísimo y a lo mejor ese regalo luego no es tan fácil de manejar las expectativas de uno a otro y pueden generar incluso conflictos con la gente a la que queremos. Mi experiencia cuando se mete a gente que no aporta nada, en general es siempre negativa, por eso os recomiendo que no lo hagáis. Esto es un poco como un matrimonio, es decir, cuando yo me caso con unos accionistas para que formen parte de mi compañía el resto de la vida de la compañía, va para largo, porque la idea es que las empresas nazcan con vocación de funcionamiento. Hay un principio contable que se llama el principio de la empresa en funcionamiento, y es que se da por hecho que una empresa cuando surge, surge para que funcione, pues en principio de forma indefinida. Entonces, tener en el accionariado a alguien conflictivo, o que tiene visos de ser conflictivo, o cuyo carácter no tengo claro, y bueno, pues tengo referencias de que genera problemas en las diferentes organizaciones donde ha estado, etcétera, etcétera, no suele ser una buena idea. Muchas compañías, muchas, y no solamente en ese sector, en muchos sectores fracasan porque hay conflicto entre el accionariado. Un accionariado armónico que se lleve bien, sobre todo en las pequeñas empresas. Evidentemente, en el accionariado de Telefónica está medio país y nos llevamos como nos llevamos, es decir, que no nos llevamos. Porque en las empresas muy grandes hay un anonimato total y una falta de relación o de interrelación entre lo que son los accionistas de la empresa y la propia dirección de la compañía. Solamente, digamos, unos pocos que son los que tienen el control podrían o interaccionan con la dirección de la compañía. Pero en las empresas pequeñas, como de las que estamos hablando, sí hay esa interacción entre los socios y es importantísimo que haya armonía y que la expectativa de todos los que participan en el accionariado de la compañía esté alineada. Si nosotros fundamos la empresa pensando en apostar por ella y en que vamos a desarrollar un proyecto y en que esto va a valer mucho dentro de 10 años, 5 años, 8 años, los años que sean, pero que en principio lo que queremos es que la compañía continúe y no la soltemos hasta que más o menos vuele, las personas que participen hoy tenemos que estar alineadas con esa idea, porque si entre nosotros hay alguien que lo que pretende es forrarse y lo llevo al extremo en un año, esa persona va a generar ruido y va a distorsionar las decisiones de la compañía, porque probablemente lo que haya que hacer para forrarse en un año y lo que haya que hacer para que la compañía sea una compañía sólida, solvente y desarrolle su producto en los próximos 5 sean cosas muy distintas. Entonces, es muy importante que estén alineadas las expectativas de los accionistas o de las personas que van a formar parte del accionariado en esta primera etapa. Evidentemente, la Fundación Botín y los accionistas profesionales que entren a apoyar vuestra compañía tendrán muy claro lo que se puede esperar de ella. Mi experiencia lo que me dice es que los elementos distorsionadores respecto a lo que se puede esperar de la empresa en estos primeros años suelen ser personas allegadas a los socios fundadores que, bueno, entran pues por miles de razones, pero lo que hay por detrás de esas razones es una mala evaluación de lo que esas personas esperan de la compañía respecto a lo que esperan realmente las personas que apoyan el proyecto. Entonces, incido en que esto es bastante importante para evitar problemas en el futuro. ¿Cómo repartir las acciones? ¿Quién se lleva un 5? ¿Quién se lleva un 3? ¿Quién se lleva un 2? Bueno, eso depende, depende mucho, es muy variopinto, depende de la empresa, depende del dinero con el que se cuente, depende del valor en sí que tenga la patente o el know-how que aporte cada uno. Entonces, yo ahora no puedo decir, pues mira, repartirlo de esta manera, eso es muy complicado. Sí sabemos que en el programa este de Mind the Gap, el 51% en general va a quedar en manos de los socios fundadores y el 49% va a quedar en manos de la comanditaria que aporta Mind the Gap. Si se llega al $500,000, me parece que es el máximo que aporta Mind the Gap en esta primera etapa inicial.
¿Qué es lo que está diciendo la Fundación Botín con este mensaje? El control de la compañía lo siguen teniendo los socios fundadores. ¿Por qué? Porque se supone que es su idea y que son ellos los que tienen que ser la atracción, es decir, el motor tractor de que esta idea continúe. Mind the Gap, o la Fundación Botín, lo que pretende es ayudar con dinero a que este proyecto llegue a un segundo estadio donde otros inversores puedan coger el relevo, digamos, más profesionalizados, más... no profesionalizados, Mind the Gap también es un socio profesional, pero me refiero socios que lo que están buscando ya es una rentabilidad en un plazo o en un horizonte temporal más visible. Aquí lo que se trata es de apoyar aquellos proyectos que aún están muy lejos del mercado, que aún están verdes, que aún son muy ciencia, y darles ese impulso para que empiecen a ser interesantes para el mundo financiero común, que son los fondos, private equity, etcétera, etcétera. Entonces, ese paso para que lleguemos o la compañía llegue a ese estadio donde la empresa pueda ser interesante para ese segundo nivel de inversores, lo tiene que dar con el apoyo financiero de la Fundación Botín, con el apoyo personal y de medios y de recursos que ofrece el programa para ayudar a tutelar a que el proyecto continúe y vaya por el buen camino, pero el control, la atracción, el motor tractor del proyecto tienen que seguir siendo los socios fundadores. Por eso es importante que esos socios fundadores, uno, aporten algo, lo que sea. Habrá alguno que diga, no, es que mi padre ha aportado un dinero y por eso le quiero meter como accionista. Fenomenal, si ha aportado un dinero, evidentemente tiene que ser accionista. Pero todos tienen que aportar algo. Y luego esos socios fundadores tienen que tener armonía entre ellos y unas expectativas alineadas, puesto que son los que van a dirigir este camino inicial por el cual la compañía va a evolucionar hasta conseguir ese segundo estadio en donde podamos abrirnos a captar la atención del mundo financiero de una manera más generalizada. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte de esta charla, como voy de tiempo, para ver principios básicos de la contabilidad. Bien, ¿qué es la contabilidad? Y voy a intentar aquí acelerar un poco porque voy un poco mal de tiempo. Bueno, la contabilidad es un sistema de información, no es más. Por muy complejo que nos parezca, es un sistema de información. Es un código. Como las notas musicales es un sistema de información, un código para transmitir música, pues la contabilidad es un sistema de información. ¿Para qué? Para informar de la situación de una compañía a los demandadores de información sobre la misma. ¿Y quién demanda información sobre una compañía? Evidentemente los accionistas, quieren saber cómo va la compañía. Los directivos de la misma. Para dirigir una compañía tienes que saber cómo está la compañía, necesitas información. Si no tienes información, difícilmente puedes dirigir de una manera adecuada la compañía. Por supuesto, las fuentes de financiación externa, es decir, si yo pido dinero a un banco, a quien sea, esos terceros que me dejan el dinero tienen que saber esta empresa cómo va, si es solvente, si no lo es, qué hace. Los empleados, yo trabajo en una empresa, pero quiero información sobre la empresa. No voy a trabajar en un sitio donde no sé lo que hace, ni si está en quiebra, ni qué vende, porque yo como empleado tengo derecho a conocer la información financiera de la compañía. Por supuesto, clientes y proveedores. Proveedores, porque no voy a vender algo y que no me lo pagan en el momento si resulta que no me fío de la compañía. Y un cliente lo mismo. Un cliente tiene que saber si esa compañía a la que yo le estoy comprando el frigorífico es lo suficientemente solvente como para que si se me estropea el frigorífico y necesito un repuesto, el repuesto lo voy a encontrar. Porque si me compro un frigorífico y la compañía mañana quiebra, pues como mañana se me estropea el frigorífico me lo voy a comer. Luego, por supuesto que los clientes también tienen necesidad de información financiera de la empresa. El Estado, y del Estado ¿a quién incluimos? Pues Hacienda, la Seguridad Social, todas las entidades que recaudan impuestos a través de las sociedades y necesitan conocer cuál es la situación financiera de la compañía. Y en general, la sociedad. Es decir, el ente empresa tiene que comunicarse con la sociedad y transmitir información sobre la misma. ¿Información sobre qué? Sobre cuál es su situación económico-financiera. Y para transmitir esa información, que digamos si no existiera un sistema homogéneo, cada uno lo haría de una forma, uno lo contaría, uno escribiría y contaría su historia, otro lo pondría en números esquemáticos, otro lo pondría... Bueno, cada uno tendría su manera de contar al mundo y a los terceros cómo va la compañía. Bueno, para evitar que cada uno cuente las cosas como le parece de forma adecuada y podamos tener un sistema homogéneo en el que todos sepamos cada cosa lo que quiere decir y por tanto todos podamos interpretar esa información de una manera homogénea, es por lo que surgen los sistemas de contabilidad. No toda la información se
cuenta a través del sistema de contabilidad. Solamente digamos que el sistema de contabilidad, y en el caso de España el sistema de contabilidad es lo que se denomina Plan General Contable Español, lo que nos va a dar es información sobre la situación económico-financiera de la sociedad. Si mañana tenemos un consejo de dirección, eso no aparece reflejado en ningún estado contable. Esa información yo la tengo que transmitir de una manera. Lo que sí me va a decir los estados financieros contables es si la empresa da beneficios o pérdidas, si tiene patrimonio, si no la tiene, a qué se dedica. O sea, nos va a dar una información financiero y económica de la sociedad. Otro tipo de información tendré que buscarla de otra forma, por ejemplo, a través de la web, en donde se dan otro tipo de información sobre las compañías. Cada país tiene su sistema de información. Evidentemente hay una cierta homogeneidad. No es que el Plan General de Contable francés sea diferente al español al 100%, para nada. Hay una serie de normas más o menos universales, en el cual si yo veo unas cuentas o un estados contables financieros de una empresa que está cita en otro país, más o menos las voy a entender, pero es verdad que cada plan tiene ciertas peculiaridades que hacen que sean un poco distintos. Por eso hay una serie de normas internacionales, entre ellas las conocidas como IFRS, que son una serie de normas por las cuales todos los países nos ponemos de acuerdo para que las cuentas de las sociedades que quieren ser públicas o conocidas a nivel internacional estén también formuladas de una manera homogénea. La toma, o sea, el principal motivo, más allá de los bancos, más allá de Hacienda, más allá de terceros, el principal motivo por el cual la contabilidad existe, y digamos el principal usuario de los estados financieros que genera la contabilidad es la dirección, porque o sea, la toma de decisiones en una empresa, sobre todo la toma de decisiones que afectan a la situación económica o financiera de una compañía, se suele basar mucho en lo que los estados contables nos dicen. Luego, la toma de decisiones es el principal usuario de la contabilidad. Y obviamente, ¿quién toma las decisiones? El equipo directivo. Luego, el principal usuario de la contabilidad es el equipo directivo. En el caso de una sociedad que empieza, el equipo directivo sois vosotros, porque lo normal en este tipo de compañías es que los fundadores de la sociedad sean los que inicialmente dirijan la sociedad. Luego vosotros vais a ser los principales usuarios de la información contable que se genere. Aquí tenéis un pequeño esquema para verlo de una manera más gráfica de lo que he dicho. La contabilidad que hace, identifica, mide, valora y registra que todo aquello que afecta a la situación económico-financiera de la empresa. Evidentemente, ¿de qué se alimenta? De las transacciones que hace con el entorno económico. ¿A quién se lo comunica? Al usuario. ¿Y quién es el usuario? Todos estos que hemos estado comentando. Usuario principal, la dirección. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Con esa toma de decisiones, ¿qué hacemos? Pues planificamos, programamos, controlamos y verificamos que la sociedad va por el camino que nosotros consideramos que tiene que ir y, caso de que no lo hagan, tomamos medidas correctivas. ¿Cuáles son los estados contables más usados? Pues los más usados es, por un lado, el balance. Imagino todo el mundo ha oído hablar de lo que es un balance de situación. Por otro lado, la cuenta de pérdidas y ganancias. Y por otro lado, el estado de tesorería. Estos son los estados contables más utilizados. ¿El balance qué es? El balance es una foto fija de la situación patrimonial y económica de una empresa a una fecha concreta. O sea, es una foto fija, nos dice cuál es el patrimonio, llamémoslo así, de una empresa en un momento concreto del tiempo. No conocemos con un balance cuál ha sido o qué ha sido lo que le ha ocurrido antes, ni lo que le ha ocurrido o lo que le vaya a ocurrir después, sino es la foto fija hoy. Para saber qué le ha ocurrido antes, necesitaríamos la foto fija de una fecha anterior y, por comparativa, analizar cómo ha evolucionado. Si yo hace 5 años tenía 4 casas y ahora tengo 17, pues he evolucionado a que mi patrimonio se ha enriquecido. Si yo hace 4 años tenía 4 casas y ahora tengo una, pues he evolucionado a que mi patrimonio ha descendido. Cada vez tengo menos patrimonio y, por tanto, lo que pinta es que las cosas me van peor. Entonces, el balance es muy importante saber que es una foto fija. Cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, pues nos muestra qué ingresos genera la compañía, en qué se gastan esos ingresos y si como resultado de esos ingresos menos esos gastos, la compañía genera un beneficio o una pérdida. Es decir, si la empresa va bien o mal desde un punto de vista económico.
El estado de tesorería, porque diríamos, bueno, pues con la foto del patrimonio y si va bien o mal, es decir, genera pérdidas o ingresos, pues ya estaría suficiente. No, porque uno puede estar en beneficio y sin embargo no tener dinero. ¿Y cómo es eso? Pues yo puedo estar trabajando todos los días en una empresa como empleada y ganar un dineral porque me paguen 20.000 euros al mes y por tanto decir y que tengo mucho dinero porque los gastos de mi casa sean 3.000 y como gano 20.000 todos los meses estoy generando un montón de dinero y me va fenomenal, pero resulta que esa empresa no me paga. Entonces, como no me paga, sí, yo estoy generando ese derecho de cobro. Y efectivamente, en teoría, tengo esos ingresos, pero no los tengo en mi banco, por tanto, yo no tengo ese dinero. Y evidentemente es muy importante, igual que lo es para nosotros personas físicas, lo es para una compañía, saber si tenemos el dinero en el banco. Con lo cual, el estado de tesorería, ¿qué nos va a decir? ¿Qué dinero real tenemos? Independientemente de si hemos tenido unos ingresos o hemos tenido unos gastos. Porque otra cosa que la veremos más adelante, ingresos no es igual a cobros y gastos no es igual a pagos. Yo he podido gastarme, yo cuando compro con la tarjeta del Corte Inglés, en el Corte Inglés me estoy gastando dinero, pero no lo estoy pagando, lo voy a pagar mes y medio después, que es cuando me viene el recibo del Corte Inglés. Entonces, sí que tengo el gasto, sí que lo tengo que tener en cuenta, pero de mi banco aún no ha salido el dinero, saldrá un mes y medio después. Con los ingresos igual, yo he podido vender un vaso o una casa, pero resulta que el comprador de esa casa me va a pagar lo que vale la casa dentro de 2 meses. He firmado un contrato, ya tengo los ingresos como ingresos, pero no los he cobrado, los voy a cobrar dentro de 2 meses. Luego, hasta dentro de 2 meses, yo no puedo contar con ese dinero en efectivo. Por tanto, tesorería no es igual a cuenta de resultados. Gastos no es igual a pagos e ingresos no es igual a cobros. Y tengo que conocer las dos cosas. ¿Cuál es mi resultado en función de mis ingresos y mis gastos? Pero también cuál es mi situación de tesorería en función de mis pagos y mis cobros. Adicionalmente a todo esto, estos 3 estados contables se complementan con un estado adicional que se llama memoria. ¿Y qué es la memoria? Pues la memoria es una serie de anotaciones, de explicaciones que nos explican qué principios contables he seguido para la elaboración de estos estados financieros, nos dan más detalle, más desglose de estos estados financieros. La memoria, digámoslo así, es como un complemento para que el que lea los estados financieros pueda entenderlos e interpretarlos de una manera más adecuada, ¿vale? Entonces, para poder tener toda la información económico-financiera de una compañía es necesario conocer estos 4 estados. De hecho, si os metéis en las webs o os vais al registro mercantil para conocer las cuentas de cualquier sociedad, lo que veréis es que en el registro mercantil se depositan la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cash flow o de tesorería, el balance de situación a una fecha concreta, que suele ser el cierre del ejercicio, y la memoria anual, que es la explicación de cómo se han elaborado los otros 3 informes. Por entrar un poquito más en detalle en cada un estado, el balance, como he dicho, una foto fija de la situación patrimonial y económico de la sociedad. No nos dice nada del futuro, nos dice dónde estamos ahora mismo, nada más. Para saber dónde estaremos en el futuro tendremos que proyectar un balance, es decir, hacer el ejercicio de ver cómo evolucionarán las distintas masas patrimoniales a lo largo de un periodo concreto. Pero el balance que yo vea de una empresa hoy solo nos dice cómo está esa empresa hoy. El balance se divide en 2 partes que también os sonarán, lo que se llama activo y lo que se llama pasivo. ¿Y qué es cada cosa? Bueno, pues en el activo, que suele ser la columna que se ubica al lado izquierdo, está lo que la empresa tiene, los activos de la empresa, y en el pasivo, que se suele ubicar simplemente esto es un acuerdo, porque está uno a la derecha y el otro a la izquierda, pues bueno, es como es un sistema de información, se ha acordado que para que todo el mundo lo pongamos igual, el activo se pone a la izquierda y el pasivo a la derecha. Pues en el pasivo lo que yo pongo es cómo paga la empresa lo que tiene, es decir, cómo lo financia, de dónde saca el dinero. Luego, muy simplificado, activo, lo que tengo, pasivo, cómo lo pago. Dentro del activo, dentro de lo que la empresa tiene, podemos dividir en activo a largo plazo y activo a corto plazo. El activo a largo plazo también se llama activo no corriente y activo a corto plazo también se llama activo corriente. ¿Qué es el activo a largo plazo? Pues es el activo que va a permanecer en la empresa más de un año. Es decir, es el activo que yo necesito para funcionar. Por ejemplo, si tengo un edificio, ese edificio va a estar en la empresa pues mucho tiempo, en principio más de un año. ¿Por qué? Porque es el edificio donde yo voy a estar
realizando mi actividad. Si me compro una máquina, una HPLC, un ordenador, un masas, pues me lo compro con la intención de que esté en la compañía un periodo más largo de tiempo que un año, porque en teoría lo voy a estar utilizando para realizar la actividad que hace la empresa durante años, durante periodos, digamos, largos. Entonces, todo aquello que está en la empresa más de un año lo vamos a denominar activo a largo plazo. Todo aquello que está en la empresa menos de un año, es decir, una materia prima que yo compro para fabricar un producto y el producto en cuanto esté fabricado lo vendo. Luego eso, por lógica, va a estar menos de un año en la compañía. El dinero que tengo en la empresa va a rotar. O sea, está en la empresa hoy, mañana pagaré algo y dejará de estar. Los clientes, yo le he vendido a algún cliente que me lo debe, pero lo normal es que no venda las cosas a más de un año de plazo. Lo normal es que ese cliente en 30, 60, 90 días me pague. Luego, todos esos bienes van a estar en la compañía menos de un año y, por tanto, les llamo corto plazo o corrientes. ¿Por qué un cliente lo llamo un bien? Porque un derecho de cobro es un bien. Es decir, es algo que yo tengo, aunque sea un papel, que es el derecho de cobro, la factura, por el cual una persona o una entidad me debe dinero. Y ese dinero, evidentemente, es un bien. Luego, un derecho de cobro es un bien, aunque sea un bien intangible. Pasivo. Pues pasivo nos refleja cómo financiamos lo que la empresa tiene. Y la empresa puede financiar lo que tiene de tres maneras. Una, por recursos que vienen de sus accionistas, el dinero que ponen los accionistas. Este dinero, en principio, no hay obligación de devolverlo, salvo cuando se liquida la sociedad. Cuando yo liquido la sociedad, evidentemente, lo que quede se lo tengo que devolver a los accionistas, que puede ser más o menos de lo que pusieron. Recursos que vienen de la propia empresa. Si la empresa está generando dinero porque está generando beneficios, pues está generando una serie de recursos que si yo dejo en la empresa, evidentemente se quedan ahí para financiar los bienes de la empresa. Este dinero, en principio, tampoco tengo que devolverlo, porque ¿a quién se lo devuelvo? ¿A la empresa? No, ya está en la empresa. Se lo devolveré a los accionistas cuando se liquide la sociedad, si es que queda dinero de este generado por la sociedad para devolver a los accionistas. A esta suma de dinero o fuentes de financiación que vienen de los accionistas y de la propia empresa los voy a llamar recursos propios o también patrimonio neto, para que os suenen estos conceptos que los vais a ver en un montón de sitios. Los recursos que vienen de terceros, pues aquí los puedo también desglosar en dos tipos. Uno, los que tengo que devolver, porque si vienen de terceros y los tengo que devolver en plazos o superiores o inferiores al año. Si es a más de un año, los voy a llamar pasivos a largo plazo. Tengo más de un año para devolver este dinero que me han prestado. Por ejemplo, un banco que me da un préstamo a 5 años. Pues este préstamo es un pasivo a largo plazo porque yo tengo 5 años para devolverlo. Si por el contra este dinero lo tengo que devolver en menos de un año, lo voy a llamar pasivo a corto plazo. Ejemplo, un préstamo a menos de un año que tenga que devolver. Un acreedor, pues a un acreedor, a alguien que le debo dinero porque le he comprado algo, le tengo que pagar normalmente en menos de un año. Luego será un pasivo a corto plazo. A Hacienda, que le tengo que pagar el IVA, pues lo mismo, Hacienda el IVA no se lo pago a más de un año, será un acreedor en general a corto plazo. Postulado, digamos, absolutamente clave y por lógica obvio en contabilidad. Activo igual a fondos propios más pasivo o activo igual a pasivo, considerando el pasivo como el conjunto de todas las financiaciones de la empresa, incluyendo los fondos propios. ¿Por qué? Porque lo que tengo tiene que ser igual a la financiación que tengo para poderla plasmar en mis bienes. Es decir, no puedo tener más de lo que puedo pagar y si tengo más financiación de mis activos no es cierto, porque digamos la diferencia lo que tendría es dinero en caja que vuelve a ser un activo. Esto, si alguno tiene dudas, luego en la parte de preguntas preguntarme, porque es algo que es bastante obvio, pero que a veces genera un poco de confusión el entender la famosa frase contable de activo igual a pasivo más neto o activo igual a pasivo. Bien, aquí tenéis de una manera gráfica lo que es la estructura que os he contado. Aquí tenéis lo que es un ejemplo de lo que sería un balance de situación de una compañía. Esto es una compañía ficticia. Evidentemente, como veis, activo igual a pasivo más capital, igual a pasivo más recursos propios, igual a activo más neto. Hay muchas maneras de denominar los distintos conceptos, pero todas ellas significan lo mismo. Y aquí veis cómo se divide el pasivo circulante, el pasivo fijo o a largo plazo, el capital, y por el parte del activo, el activo circulante, el activo fijo, y bueno, aquí aparecen activos diferidos, pero eso ya es un poco más complejo y no vamos a entrar hoy en qué significa esto. Cuenta de pérdidas y ganancias, pues esto es
ingresos menos gastos, lo que la empresa vende menos lo que la empresa se gasta. Como he dicho, ingresos y gastos no es igual a pagos e ingresos. Podemos devengar un ingreso o un gasto y, sin embargo, no cobrarlo o no pagarlo porque el cobro o el pago se produzca en meses. ¿Qué es un gasto? Pues la eliminación de recursos, incrementando las pérdidas o disminuyendo el patrimonio. Reflejan la utilización de recursos para la generación de unos ingresos. A la postre, los gastos son los recursos que yo necesito para la generación de los ingresos de mi compañía, manteniendo el principio de que la sociedad está en funcionamiento. Cuando compramos un bien, y aquí hago un poco de énfasis, un bien no es un gasto. ¿Por qué? Porque ese bien va a permanecer en la compañía más de un ejercicio contable, más de un año. O sea, si yo compro un ordenador, cada año no cambio de ordenador. Si yo me compro un edificio, cada año no cambio de edificio. Si yo me compro un HPLC, cada año no cambio de HPLC. Va a estar muchos años, los que sean en la empresa. Entonces, la contabilidad que nos dice es, a ver, si usted compra una máquina y va a estar más de un año en la empresa, no me impute el coste total de la máquina como gasto de ese año, porque realmente usted va a prorratear el coste de esa máquina a lo largo de la vida útil de la máquina. Si la máquina va a durar 5 años y usted va a usar el ordenador o la máquina durante 5 años, ponga que el gasto asociado a la utilización de esa máquina es 1/5 cada año. Ese procedimiento de imputar a cada ejercicio contable una parte del valor de la máquina es lo que denominamos amortización. Y la amortización sí es un gasto. Aquí este es el ejemplo claro en que gasto no es igual a pago, porque yo pago la máquina cuando la compro. Si me compro el ordenador hoy, me vale 2.000 euros, lo pago hoy. Pero los 2.000 euros no son gasto de mi empresa hoy, porque esos 2.000 euros los voy a estar utilizando durante los próximos 4 años. Luego yo los 2.000 los dividiré entre 4 y 500 euros serán el gasto que mi cuenta de resultados tenga cada año por la utilización del ordenador. Evidentemente, ingresos mayor que gastos, la empresa genera beneficios, ingresos menor que gastos, la empresa genera pérdidas, ingresos igual a gastos, la empresa está en lo que se denomina punto muerto, punto de equilibrio o en inglés break-even. Aquí tenéis también un ejemplo de lo que sería una cuenta de pérdidas y ganancias con los ingresos y los gastos clasificados por naturaleza, es decir, por la naturaleza del gasto. Y aquí tenéis un ejemplo de una cuenta más analítica en donde aparecen conceptos como el margen bruto, y lo que analizamos es no solamente los gastos por la naturaleza del gasto, sino el margen de contribución o margen que generan los productos o los servicios que nosotros estamos vendiendo de manera recurrente. ¿Qué es el estado de cash flow? Pues aquí es el reflejo en la caja que tiene lo que es los ingresos y los gastos de mi compañía. Es decir, lo que aquí vamos a medir es la entrada y salida de dinero. Es lo más parecido al presupuesto de casa, porque cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto de nuestra casa, en realidad ni amortizamos, ni dividimos, ni aquí lo que nos cuenta es lo que entra en el banco y lo que sale del banco. En general, la mayor parte de los humanos somos así. Entonces, ¿qué es el cash flow? Pues, de una manera coloquial, la cuenta de la vieja, qué me entra en el banco y qué me sale en el banco, que para una empresa también es muy importante, porque saber, como he dicho al principio, de qué caja disponemos es muy importante siempre, pero especialmente en los momentos iniciales de una compañía. ¿Cómo vamos a elaborar un presupuesto a 3 años vista? Bien, pues lo que necesitamos saber, lo primero es con cuánto dinero inicial contamos. Voy a hacer una empresa, con algo contaré, porque con 0 pesetas, o con 0 euros, perdón, que esto queda muy obsoleto ya, evidentemente no podemos generar una compañía. Entonces, lo primero es saber con cuánto dinero contamos y quiénes lo van a poner, quiénes son esos accionistas iniciales que inicialmente van a poner dinero. Luego tenemos que ver cuáles son los gastos iniciales, qué necesitamos para comenzar con la empresa. Bienes y maquinaria, tenemos que comprar un equipo, tenemos que comprarnos un ordenador, tenemos que comprar un HPLC. ¿Qué gastos iniciales y gastos recurrentes vamos a tener? ¿Cuánto me va a valer el notario? ¿Cuánto me va a valer el registro? ¿Necesito un abogado y cuánto me va a costar para montar la empresa? ¿Qué impuestos tengo que pagar? Y luego, ¿cuáles son mis gastos recurrentes? Pues me voy a alquilar una oficinita o un pequeño laboratorio. ¿Cuánto me vale el alquiler? ¿Cuánto me vale la luz? ¿Cuánto me vale el teléfono? Es decir, tengo que ver esos gastos iniciales, cuánto van a ser, y esas inversiones, equipos iniciales, aunque sea un mero ordenador, cuánto me van a costar. Lo más normal es que en este tipo de empresas, y casi en todas,
lo más normal es que el primer año los gastos sean muy superiores a los ingresos. Luego conviene, y esto es una norma, no es una ley que aparezca en ninguna parte, pero en general, en biotecnología es mucho peor, pero en general para cualquier tipo de empresas, aunque lo que monte sea algo que no tenga que ver con la biotecnología, conviene tener una tesorería inicial, es decir, un dinero inicial que por lo menos me cubra los gastos iniciales, las inversiones iniciales y los próximos 18 meses de gastos. Porque pensar, sea cual sea el negocio que voy a montar, que en menos de ese tiempo ya voy a empezar a generar caja suficiente para que la caja me financie los gastos recurrentes que yo vaya a tener, es extremadamente optimista. Es verdad que yo puedo buscar endeudamiento, es decir, que los bancos me dejen dinero, pero el endeudamiento financiero es bastante complicado de obtener, especialmente en las compañías que empiezan, salvo que avalemos ese endeudamiento con propiedades nuestras o con otro tipo de garantías, si es que estamos dispuestos a ellos. Pero vamos, en condiciones normales, y evidentemente las empresas que se presentan en este programa no van a tener ese tipo de garantías, conseguir endeudamiento inicial es muy complicado. Gastos a tener en cuenta. Bueno, ahí tenéis una relación de un montón de gastos que he intentado enumerar para que no se os pase ninguno, porque una de las cosas que yo veo en los planes de negocio iniciales que hacen las compañías es que hay gastos que no tienen en cuenta. Por ejemplo, comisiones bancarias. Pues parece ridículo, pero en comisiones bancarias por movimientos bancarios se va un dinero que en general nadie tiene en cuenta. Patentes. Este es un gasto muy importante porque casi todos los proyectos que vais a presentar al final tendrán patentes y los gastos de patentes repercutirán en la sociedad. Suele ser un gasto reducido cuando se presenta la patente, pero suele ser un gasto que adquiere una dimensión muy importante cuando las patentes pasan a fases nacionales. Mi recomendación es que os dejéis asesorar por algún experto en patentes que os dimensione de qué dinero vamos a hablar en el futuro cuando las patentes pasen a fases nacionales en función de los países donde queráis defender esas patentes. Entonces, este es un gasto que no es nada nimio, que muchas veces no se tiene en cuenta y que si no sabéis del tema, difícilmente vais a poder dimensionar de manera adecuada. Luego necesitáis que alguien que conozca de este sector os ayude a perfilar cuál será el gasto de patentes de los próximos años, que no va a tener nada que ver con el gasto inicial cuando se presenta la patente, que suele ser un gasto, digámoslo así, bastante simbólico. El impuesto de sociedades es un gasto también a tener en cuenta cuando hacemos proyecciones. De manera general, podemos decir que este tipo de compañías van a tener hoy por hoy un impuesto del 25% del beneficio antes de impuestos. Y luego otro gasto que, si tenéis algún endeudamiento, también tenéis que tener en cuenta son los gastos financieros, es decir, los intereses que generan el endeudamiento que tengáis, que no es lo mismo que las comisiones bancarias. Comisiones bancarias son gastos operativos, gastos normales, como los sueldos y salarios o como el gasto de la luz, mientras que gastos financieros tienen una consideración distinta, porque realmente es el gasto asociado a la utilización del dinero de otro. Contablemente tiene o sea, es un concepto diferente y van en una cuenta distinta. Lo más difícil de hacer a la hora de presupuestar una cuenta de resultados es prever los ingresos. ¿Por qué? Porque los gastos, nada que seamos un poco metódicos, o incluso cojamos la cuenta de resultados de otra compañía, podemos ir uno por uno y al final, más que menos, es nuestra capacidad de que no se nos escape nada y los gastos, pues ahí van a estar más o menos bien dimensionados. ¿Qué pasa con los ingresos? Porque los ingresos son un poco ciencia ficción, es decir, ¿cuánto va a ingresar mi compañía por un producto que aún no tengo, un servicio que aún no tengo desarrollado, que en unos años, que no sé cuándo, estará aprobado y que voy a tener que estimar cuánto se va a vender? Pues evidentemente esto es un ejercicio difícil de hacer, es lo más difícil. Lo primero que tengo que tener en cuenta es cuánto va a estar este producto o servicio listo para vender. Ya en sí un tema difícil de hacerlo de una forma, como diríamos en inglés, accurate, es decir, no me sale la palabra en español, pero bueno, creo que todos me habréis entendido, hacerlo de una manera realista. Una vez que ya más o menos pensamos, bueno, pues yo creo que esto con estas fases de desarrollo y demás en el año 2021 estará listo. Bueno, pues tengo que decidir, ¿voy a comercializarlo yo misma? Modelo de comercial, vamos, la empresa misma, nuestra empresa, comercialización propia, o vamos a licenciarlo. Lo normal es que os simplifiquéis la vida y elijáis un modelo de licencia. ¿Por qué? Primero, porque la capacidad que va a tener una gran empresa de comercializar vuestro producto a nivel internacional va a ser muy superior a la que tengáis vosotros. Por mucho interés que pongáis, por muchas ganas que tengáis vosotros de comercializarlo, vuestras capacidades, siendo realistas, van a ser bastante inferiores. Segundo, porque si lo que estoy haciendo es modelizando,
Cuando yo modelizo un modelo de licencia, lo que hago es considerar, bueno, de los ingresos que vaya a tener la multinacional de turno, a mí o yo me voy a llevar un porcentaje. Esos porcentajes están muy bien definidos en el mercado, que van del 3 al 15%. En esa franja no os vais a equivocar nunca. Si sois muy optimistas, consideréis que vais a hacer un macro deal del 15%, y si sois pesimistas, pues del 3%. Pero no hay mucho que discutir. Cualquier inversor no se os va a poner a discutir si ese porcentaje es razonable o no es razonable, porque mientras nos mováis en esa horquilla, esos son los porcentajes de mercado. En cambio, en un modelo de comercialización propia, las capacidades que vais a tener vosotros con una red comercial de 5, de 10, de 25, todo va a ser una discusión. Si la red comercial es suficiente o no lo es, si va a costar más o va a costar menos, si en este país vais a tener capacidad o no la vais a tener. Abrís una discusión enorme a la hora de negociar con inversores, mientras que decir, mira, yo preveo que lo voy a negociar a una de las 5 grandes y que en ese deal voy a sacar un royalty que va a evolucionar del 5 al 10% en función de la cuota de mercado que la multinacional vaya consiguiendo. ¿Y cómo voy a suponer que va a evolucionar esa cuota de mercado? Pues en función de cómo ha evolucionado la cuota de mercado de productos similares que la empresa haya podido lanzar, esa compañía, productos similares que otras compañías hayan podido lanzar, y si es algo completamente innovador que no hay nada comparable en el mercado para esa indicación, para esa enfermedad, para ese uso, pues lo que tendré que buscar en el mercado será lo más parecido que yo encuentre para poder defender la evolución de las ventas que yo estoy defendiendo en la evolución que ha tenido esas ventas en manos de otra multinacional de un producto que aunque no sea parecido o aunque no vaya al mismo mercado, sí que tenga ciertas semejanzas. Bueno, aquí, porque veo que el tiempo corre mucho más de lo que yo pensaba, en la proyección de ingresos, pues evidentemente, incluso tanto míos como de la multinacional, lo que yo tendría que ver es cómo evoluciona esa cuota de mercado, en función de qué, del número de unidades vendidas en los diferentes años. Aquí lo que os recomiendo es que siempre os fijéis o baséis vuestros cálculos en lo que hayan hecho, cómo hayan evolucionado esas cuotas de ventas, compañías que ya estén asentadas. Porque al final lo que decís, si yo se lo licencio, imaginaros a Roche, y Roche en otros kits de diagnóstico, por ejemplo, ha evolucionado de esta manera para estas indicaciones, pues voy a dar por sentado que si se lo licencia a Roche, su evolución va a ser parecida. Y digamos que la discusión la acoto muchísimo. Lo que nos pondremos a discutir es si el royalty tiene sentido que sea el 5 o tiene sentido que sea el 7, qué sensibilidad tiene el modelo. Pero realmente es una discusión muchísimo más acotada que si yo no cojo de base nada y simplemente digo, bueno, pues voy a establecer esta evolución de cuota de mercado, pero porque a mí me parece bien. Ese porque a mí me parece bien o a mí me parece razonable, lo único que hacemos es abrir una ventana a una discusión continua con terceros. Importante, nunca se consigue una cuota de mercado del 100%, en nada. Aunque descubramos la cura del cáncer de páncreas, que no tiene cura hoy por hoy, o la cura universal del cáncer, que evidentemente es imposible, pero imaginaros, yo qué sé, en un mundo utópico hemos descubierto la cura del cáncer, la panacea, no tendría el 100% de cuota de mercado. Siempre hay gente que no se trata, siempre hay gente que por motivos no cree en el médico, o el médico que piensa que es mejor. O sea, el 100% de cuota de mercado nunca se obtiene en nada. Eso es muy importante que lo tengáis en mente, porque he visto modelos donde hay gente que piensa que sí, cuando cree que tiene un descubrimiento muy relevante que cura una enfermedad muy importante, y eso no es realista. ¿Cuántos años de presupuesto? Pues os diría, para una gestión interna, 3, más de 3 años es ciencia ficción, no os va a ayudar en la gestión, porque lo que va a pasar de aquí a 3 años es casi imposible de prever. Para un modelo a un tercero en el cual yo lo que quiero es defender una valoración y enseñar a ese tercero que mi compañía puede tener una proyección de ingresos altísima, pues entonces sí que me iría de 5 a 10 años, porque si no, no voy a poder mostrar esa proyección de ingresos que yo creo que la empresa puede tener. Bien. Tipos de PIG que puedo hacer, o sea, tipos de proyecciones, pues puedo analizar la cuenta de resultados por naturaleza, es decir, por tipo de gastos, hago una proyección de ingresos y una proyección de gastos en función de los distintos tipos de gastos que tiene la empresa, gastos de personal, gastos exteriores, gastos de colaboradores, y aquí voy sacando los distintos ratios que se conocen en el sector, como es el EBITDA. EBITDA es beneficios antes de impuestos, intereses y amortizaciones, como es el EBIT, que es beneficios antes de impuestos e intereses, como es el EBIT o BAI, que es beneficios antes de impuestos, y por último, el beneficio neto. Las siglas EBITDA, EBIT y EPS son siglas que vienen del inglés. ¿Cómo puedo hacer también el análisis? Pues proyectando una cuenta de pérdidas y ganancias más analítica, es decir, que yo lo que proyecto son los ingresos y el margen que me quedo de esos ingresos. O sea, si mi producto vale 100
y considero que el margen bruto que voy a obtener es de un 80%, pues me olvido de andar con el desglose de los costes de producción, sino que lo que hago es ingresos, los distintos años, mis proyecciones, el margen que voy a obtener, que es el 80% de esos ingresos, y luego de lo que me dé, que es el margen de contribución, le voy restando los distintos gastos fijos no asociados a la producción del producto. Paso por aquí bastante rápido porque si no se nos está yendo el tiempo. El tema del balance, proyectar un balance es mucho más complejo. Aquí tenéis, me imagino como luego os quedáis también con la presentación, unas pequeñas pinceladas. No me voy a entretener porque proyectar un balance es bastante complejo y aquí lo que os diría a quien no tenga ni idea de hacer este tipo de cosas, que os dejarais ayudar y asesorar por alguien que sepa un poco de finanzas, porque si no la proyección de un balance es extremadamente complicada. Os diría como resumen, hay que tener en cuenta siempre que todo suele ser más caro de lo que pensamos, que todo suele tardar mucho más tiempo del que creemos, que es mucho más difícil vender lo que sea que lo que uno piensa y que alguien que sepa de finanzas conviene que nos ayude a la hora de presentar y de preparar un plan de negocio, sobre todo cuando se lo vayamos a presentar a terceros o inversores profesionales. El estado de tesorería, aquí esto lo que os diría, dos mensajes claros, es imprescindible tener control sobre el dinero que tenemos en los bancos mes a mes. Podemos pensar que al año no vamos a tener problemas porque los cobros, los pagos que tengo en un año me cuadran y el dinero que va a haber a final de año es suficiente y sin embargo el decalaje entre meses de cobros y pagos pueden producirme meses en los cuales el dinero que tenga en el banco sea negativo, sean números rojos. Y eso puede generarme problemas importantes de gestión en una empresa. Luego es importante que yo mensualice mi presupuesto de tesorería, es decir, analice lo que mes a mes voy a ir teniendo en el banco. Para ello, ¿qué necesito? Por un lado, mensualizar mi presupuesto de pérdidas y ganancias, analizar los decalajes entre cobros y pagos que voy a tener. Si los clientes me pagan a 90 días, aunque el ingreso lo tenga en enero, no voy a poder cobrarlo hasta finales de marzo. Si yo pago a 90 días, aunque hoy me lo gaste en el Corte Inglés con la tarjeta, no lo voy a pagar hasta dentro de 2 o 3 meses. Entonces tengo que casar la mensualización de ingresos y gastos con el pago efectivo o el cobro efectivo. Cuanto antes prevea si en algún mes concreto voy a tener un problema de tesorería, antes podré negociar o buscar una situación. Lo peor es que me llegue el mes, vea que no tengo dinero para pagar todo lo que tengo que pagar y no tenga capacidad de reacción o de maniobra. Asunciones, y ya acabo para que queden al menos 5 minutillos para proyectar ingresos. Lo más difícil es acertar. Las hojas de cálculo lo aguantan todo, los Exceles aguantan todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Algo coherente, algo defendible, algo que cuando lo vea un tercero no rechine. Entonces, ¿qué tengo que hacer lo primero? Analizar el mercado y la competencia, donde yo voy a posicionar mi producto. Tengo que tener clara mi ventaja competitiva, es decir, si yo hago algo que lo hacen los demás, ¿por qué me lo van a comprar a mí? Porque es más barato. No estamos en un programa de innovación. Luego, evidentemente, lo que yo estoy desarrollando tiene algo diferente a lo que tienen los demás, pero es importante que yo identifique y tenga claro cuál va a ser esa ventaja competitiva. ¿Cuáles son mis principales competidores? ¿Qué cuota de mercado tienen esos principales competidores? ¿Y con qué cuota de mercado me puedo quedar yo en base a mi ventaja competitiva? ¿Qué precio de venta tienen esos competidores? Voy a suponer que yo me puedo manejar con ese mismo precio de venta. Pero si creo que voy a poder tener un precio de venta superior al de mis competidores, tengo que defender muy bien por qué ventaja competitiva ofrezco que el consumidor, el médico, el sistema sanitario, quien sea, el hospital, va a pagar más que a mis competidores por comprar mi producto. Es muy importante conocer la visión del usuario final, quien sea el usuario final, para saber si ese usuario final realmente estaría dispuesto a comprar mi producto por su ventaja competitiva y pagar más, caso de que yo pretenda que pague más. He de elegir lo que hemos dicho, modelo de comercialización propia o modelo de comercialización mediante licencia. Insisto, para proyecciones lo más fácil es el modelo de comercialización mediante licencia, porque entro en muchas menos discusiones. Y siempre el que una cuota de mercado alta la tenga una multinacional que ya esté ubicada en el sector, es mucho más defendible al que una empresa que está empezando y que hoy por hoy no tiene know-how de ventas ni de comercialización consiga abordar una cuota de mercado alta. Cuando yo firmo un contrato de licencia, suelo firmar contratos que en general tienen una estructura casi siempre muy parecida.
Primero, suelo firmar el contrato y en esa firma me suelen dar un pago denominado upfront por la firma del contrato, por firmar esa exclusividad con esa compañía. Luego suelo tener una serie de pagos asociados a cumplimiento de hitos, lo que se denominan milestones, que suelen ser pagos asociados, por ejemplo, al cambio de fase clínica, pagos asociados al registro, pagos asociados a que entro en determinados mercados. Y por último, suelo tener pagos asociados a los royalties, es decir, o regalías, porcentaje de sus ventas que me dan a lo largo de los distintos años y que muchas veces suelen tener tendencias crecientes, es decir, cuanto más vende la multinacional, esos porcentajes van subiendo. Adicionalmente, en los acuerdos de licencia suele ser muy normal que los desarrollos caros, por ejemplo, se ve muy claro en los desarrollos de fármacos, las fases clínicas avanzadas que suelen requerir unas inversiones muy importantes, sea la multinacional quien las aborde y no nosotros. Ellos van a tener mucho más dinero para hacerlo y además van a tener mucho más conocimiento regulatorio y una red de conexiones a nivel internacional para que esos ensayos vayan de una manera más fluida, más rápida, que las que vamos a tener nosotros, por mucho que hayamos crecido hasta ese momento. Luego, digamos que asumir que todos lo que son los gastos asociados a los grandes desarrollos van a quedar en manos de la multinacional a la que yo le he licenciado mi producto, es una asunción que se suele hacer en estos modelos y que todo el mundo suele aceptar. Bien, siempre que podamos, yo diría como resumen, intentemos abordar o intentemos hacer las cosas con enfoques simples y poco discutibles. Intentemos apoyarnos en comparables, intentemos utilizar lo que han hecho otros para defender lo que queremos hacer nosotros. El decir lo mío es muy distinto y por tanto yo voy a ser muy diferente y mi enfoque es totalmente distinto, puede ser que sea la realidad y puede ser que sea lo que finalmente suceda, pero ponerte a discutir de eso con un inversor no suele ser, digámoslo así, rentable para uno mismo. No hay muchas maneras de demostrar a priori que un abordaje completamente innovador de una forma de comercializar algo o de cómo voy a captar una cuota de mercado mucho más rápido de lo que lo ha hecho nunca nadie, el defender eso suele ser una discusión bastante poco fructífera. Luego, mi recomendación es que siempre os apoyáis en cosas que hayan hecho los demás respecto a cómo creéis vosotros que vuestro negocio va a evolucionar. Es la mejor manera de evitar discusiones bastante frustrantes y de intentar llevar al inversor que queremos convencer para que apueste por nuestro proyecto a que vea las cifras que nosotros queremos convencerle de que vea. Como no sois expertos en finanzas, además, mi recomendación, ir por modelos simples, cosas sencillas, cosas que vosotros mismos entendáis, porque no hay nada mejor para poder defender algo que vosotros lo entendáis. Si alguien os hace un modelo extremadamente complejo que vosotros no entendéis, difícilmente lo vais a poder defender. Y es muy importante el equipo, es decir, cuando un inversor decide invertir en una compañía que empieza, independientemente de que la parte técnica le parezca buena, de que la patente sea sólida, de que el proyecto le llame la atención y que el mercado lo vea, una parte enorme de su decisión en invertir va a estar en que crea en el equipo. Y para que se crea en el equipo tiene que convencer en ese proceso de venta de lo que es el proyecto. El proyecto, o sea, cuando tú hablas con un inversor, lo que estás haciendo es vender tu proyecto al inversor, es un proceso de venta. Entonces, es muy importante que el equipo conozca al dedillo todas las variables que manejen el modelo que está intentando vender. Y por eso os recomiendo simplicidad, porque será la mejor manera de que vosotros podáis defender cómo habéis construido los números y por qué creéis en ellos. Es muchísimo mejor que los defendáis vosotros a que los defienda un tercero que os haya hecho un modelo muy complejo, pero que a la postre no es quien va a defender el proyecto en lo que es su ejecución. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Reconozco que el tiempo se me ha quedado cortísimo, que quería haber entrado más en detalle en temas que no he podido. He calculado mal los tiempos, disculparme. Y no sé, Pepa, si queda mucho tiempo para poder hacer alguna pregunta. Yo por mí tengo tiempo disponible, pero quedo a vuestra disposición. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que el contenido ha sido de enorme interés y muy útil para los asistentes, que les va a ayudar no solamente que es el objetivo de estos webinars, no solo para esta convocatoria, que evidentemente también, sino en general, tanto si resulta finalmente financiado o no por Mindgap, va a ser, creo que estas palabras van a ser muy útiles para todos. Sí que por parte de la Fundación, desde luego, si tú, Pilar, tienes ahora unos minutos, pues abrimos el turno de preguntas y quien pueda quedarse, pues que se quede. Como decía al principio, por si acaso ha habido algún rezagado que se ha unido ya con el webinar en marcha,
lo que hemos silenciado todos los micrófonos, menos el de Pilar y el nuestro de la Fundación. Entonces, lo que os pedimos es que las preguntas las escribáis en el chat, las leemos en voz alta y Pilar les da respuesta. ¿Cuánto tiempo tienes tú, Pilar, ahora? Yo hasta y media tengo sin ningún problema, o sea, 20 minutos sin problema. Perfecto, pues bueno, pues ahora quien no pueda quedarse ahora, bueno, pues siempre nos podéis dirigir las preguntas a través del correo electrónico, pero bueno, si alguno puede quedarse ahora unos minutos más, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Pilar. A vosotros. Entonces, bueno, pues os recuerdo que tenéis la pestaña de chat. Si pincháis en ella, está indicada con el nombre chat, o bien si os unís desde la página web, veréis el icono de globito, ¿no? El típico bocadillo de chat. Bueno, bueno, aquí algunos asistentes nos dan las gracias, hay algunos que se están teniendo que ir. A ver, sí, tenemos una pregunta. Vamos a ver. Vale, una primera pregunta. Para hacer comparación con otros modelos de empresas, productos válidos, hace falta información que muchas veces es confidencial, volumen de ventas del producto. ¿Cómo podemos hacer para obtener esta info? A ver, tienes toda la razón. A veces por Internet se encuentran cosas, a veces o sea, estoy hablando de, digamos, manera barata de obtenerla, a veces por gente que conozcáis del sector, que os pueda suministrar un informe, que tenga información porque esté relacionada con el área donde vosotros estéis investigando y resulta que tenga información de una compañía. O sea, en general, ya cuando se cuentan con más recursos, hay informes de mercado que aportan muchas empresas que se comercializan, que no son baratos, es decir, a veces estamos hablando de 5 o 6 mil euros o incluso más, no estamos hablando de nada barato, pero que efectivamente dan información sobre la evolución de productos y que sea, o la evolución de mercados. Entonces, este tipo de informes suele ser muy útil para la creación de un plan de negocio. Yo, en mi empresa, todo lo que hacemos cuando estamos viendo o analizando cualquier proyecto, los compramos. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy analizando un proyecto con una empresa americana, no puedo decir el nombre, pero estamos comprando este tipo de informes sobre el posicionamiento de los competidores en el mercado y cómo han ido evolucionando antes de nosotros tomar una decisión. Claro, cuando sois un grupo de investigación y estos recursos no los tenéis, pues la mejor manera sería intentar conseguirlos vía que alguien os los deje, que la universidad os los compre y os los dé, que otra compañía que los haya usado os los pueda prestar, o si no, vía Internet, que a veces hay cosas que sí que son públicas. No muchas, no muy completas, pero a veces sí que son públicas. A veces las propias compañías, cuando hablamos de compañías multinacionales grandes, en sus propias webs tienen cosas. Es decir, no todas, no siempre, pero a veces en las webs tienen cosas. Y a veces en las cuentas de resultados que publican las empresas cotizadas, aunque no desglosan por producto, a veces en el desglose que dan en las cuentas de resultados sí se pueden ver ciertas evoluciones, o incluso en lo que ellos cuentan en sus informes de gestión, sí podemos sacar información de este estilo. Pero efectivamente, si no tenemos capacidad de poder comprar este tipo de informes, es una labor de investigación que lleva su tiempo. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. A ver. Bueno, efectivamente, en esta sesión sí que os pedimos que las preguntas tengan relación con los temas de los que ha hablado Pilar, como experta en ellos. En temas más generales, los dejamos, si os parece, podéis hacernos siempre las consultas por el buzón de Mindegap, que os contestemos siempre lo antes que podemos. Pues aquí, sobre todo, si después de escuchar a Pilar os ha quedado... Ara ja està. Ara, aquí havies de tocar el micrófono. A ver, se está colando aquí un micrófono abierto. Sí. A ver.
Párate. A ver, ya está fuera. A ver, bueno, pues... Bueno, pues no veo más preguntas, así que... Vale, pues espero que sea porque todo ha quedado relativamente claro dentro de que, Sí. como he insistido desde el principio, esto es simplemente una pequeña pincelada para ayudaros en ciertos conceptos que creo pueden ser útiles en lo que es la elaboración de un plan de negocio. Sí, yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que esto ha sido unas notas básicas, introductorias, que evidentemente, como decías al principio, no, esto no puede suplir el conocimiento de finanzas, contabilidad y finanzas de un experto y por eso también, no, claro, o sea, es para que, más que nada yo creo que lo que has hecho creo que está muy bien para que todo el mundo sepa qué tiene que tener en cuenta, ¿no? Y quizá acudir a los expertos en cada Exacto. tema, que no se te escape nada, que no pienses que lo tienes cuando te faltan cosas, por lo menos que seas consciente, ¿no? de lo que no sabes o de lo que te falta. Que quizás además es un tema que puedes, de hecho, tenerlo en cuenta, ¿no? Presupuestar esta ayuda en estos temas. Bueno, pues, a ver, espera un momento. A ver, hay una pregunta más, a ver, vamos a decir. Te comento esa pregunta. Otra pregunta para Pilar. ¿Tiene sentido para accionistas un modelo por venta de innovación y no por venta de participaciones en la empresa? Perdona, te he oído mal, Sí. repítelo. A ver, un segundo, lo primero que voy a hacer, porque vuelvo a oír otros micros. A ver, un segundo, los quito todos. Menos Pilar. Vale, es que si no se oye bastante ruido, que es lo que está pasando ahora. Sí. A ver, ahora yo creo que estamos bien. A ver, vuelvo a leer. ¿Tiene sentido para accionistas un modelo por venta de innovación y no por venta de participaciones en la empresa? A ver, no entiendo mucho lo que me quiere decir. Vamos a ver, entiendo que al accionista, o sea, si la pregunta es si un accionista participaría por venta de innovación, la respuesta sería no, porque entonces no sería accionista. O sea, una cosa es que tú una innovación la vendas a un tercero, o sea, a una compañía, que claro que lo puedes hacer, y otra cosa es que quien esté interesado en invertir en ti va a estar interesado en invertir en ti y lo que quiere es comprar acciones de tu empresa. Que no entiendo mucho la pregunta porque un accionista sí o sí lo que quiere es, o lo que tiene es, por definición, un accionista es una persona que tiene participaciones de una compañía. Vale, aquí como aclaración nos decía que se refería a inversores, efectivamente, no exactamente accionistas, sino inversores, y que la idea sería venderles partes de la innovación o innovaciones. Difícil. A ver, sería venderles como las ideas, pero entonces, o sea, que puede haber gente o inversores interesados en adquirir una idea, sí. Lo que ocurre es que el inversor profesional, cuando hablamos de fondos y demás, lo más probable es que no, porque para venderles esa innovación necesitan un sitio donde ejecutarla. Entonces, se la comprarían y luego se la tendrían que llevar a otro sitio donde implementarla. ¿Puede pasar? Sí, pero es raro. Que una empresa ya constituida, que se dedique a lo que sea, vea una innovación tuya y la quiera comprar, sí, eso es normal, eso puede ocurrir mañana. Pero no sería, o sea, digamos que no sería un concepto de inversor como inversor, sino que es una compañía que quiere desarrollar una innovación que tú has desarrollado y decide adquirírtela. Un inversor financiero, que lo que busca en general es una rentabilidad de su dinero, puede ser que vea la innovación y que a su vez tenga en mente otro sitio donde casarla y decir, bueno, la compro por aquí y luego la meto por allí y al final yo tengo una participación de una compañía donde meto esa innovación y hago no sé qué. Pues sí puede ser, pero no es lo habitual. Lo normal es que si quieres captar la atención de inversores y que esos inversores apoyen con dinero tu proyecto, que esos inversores al final acaben formando parte de tu accionariado. Otra cosa es en qué porcentaje. Eso es otro, digamos que otro tema. Vale, bueno, tenemos otra pregunta que la contestamos porque esta pregunta sí que iría dirigida en parte a la Fundación y Pilar me puede matizar quizá. La pregunta es necesario como parte de la memoria, entiendo de la memoria técnica, ¿no? La memoria técnica del proyecto que se presenta a las fase 2 de MindTheGap, la presentación de todas las estimaciones e informes financieros explicados hoy?
Bueno, contesto, Pilar, si te parece, contesto yo, en principio, y tú me marcas. Vale. Desde luego, lo que ha explicado hoy Pilar es muchísimo más amplio de lo que se pide en la memoria. En la memoria técnica, vosotros tenéis la plantilla, Pilar obviamente la conoce también, debéis de alguna manera responder o facilitar la información que se pide, ¿no?, en los diferentes apartados. ¿Qué ocurre? Que si el objetivo es constituir una empresa, que además queremos que sea viable, va a hacer falta hacer todo este trabajo que comentaba Pilar, de presupuestar, de tenerlo todo en cuenta, para que sea sólida, que no sea simplemente... Si la memoria de alguna manera va a resumir parte de los análisis que podáis hacer, pero no hay que presentar ahora mismo, por supuesto, ni un balance ni un plan de tesorería, porque es que ni siquiera tenéis, para un balance que no tenéis ni siquiera, no hay empresa, ¿no? En principio no la hay y no se pide ahora. Sí que entendemos que las pautas que os ha dado hoy Pilar os va a ayudar a presupuestar mejor y, por tanto, luego cuando preparéis la memoria técnica para MindTheGap, os va a ayudar a estructurar mejor los números y os va a servir sobre todo, tanto si seguís el proceso MindTheGap y llegáis hasta el final y el proyecto está financiado, como si vais por otro camino y al final son otros los inversores que os ayudan, vais a tener las ideas más claras. Pero la respuesta a la pregunta concreta de si tenéis que incluir todas estas proyecciones que os comentaba Pilar, ahora mismo en la memoria es solo responder a las preguntas que os hacemos. Entiendo que sí que os ayudará mucho lo que os dice Pilar para estructurarlo en vuestras cabezas, digamos. A la hora de presentarlo, pues lo que os pedimos, no os vayáis más allá, porque además tenéis solamente 35 páginas, con lo cual tampoco tenéis tanto espacio para explayaros demasiado. Pilar, si quizás quieres matizar algo más. No, efectivamente. O sea, este pequeño webinar lo que pretendía es simplemente daros unas pinceladas de lo que es la visión económico-financiera de lo que queréis constituir, que es una compañía. La memoria es una cosa muchísimo más acotada, que lo que se pide es muchísimo menos, porque ya se da por hecho que no sois expertos financieros y que evidentemente con esta charla no vais a ser capaces de hacer aquí unos balances, proyecciones y demás, como haría, digamos, un experto financiero que está acostumbrado a hacer esto todos los días. Pero sí que creo que es importante que sepáis dónde vais a ir, es decir, que tengáis en mente que al final, cuando haya que presentar vosotros un proyecto de empresa a un inversor para convencerle de que invierta, no ahora en este programa, sino en un segundo paso, la estructura de lo que tenéis que generar tiene que estar dentro de lo que yo os he estado comentando. O sea, es un poco ver la visión global de lo que vais a construir con este primer paso, que es la creación de empresa y la participación en MindTheGap. Perfecto. Bueno, tenemos aquí ahora una explicación de la pregunta que tenía más antes sobre si los inversores podrían invertir en innovación. Sí. A ver, intenta explicarnos. Lo que nos dice es que cuando se refiere a innovación como una parte del negocio. Por ejemplo, si una startup tiene 3 fármacos, pues que ofrezca al inversor la inversión en uno de ellos, ¿no? Imaginemos un fármaco de 3 que tiene la startup. Parece que lo que está preguntando vale. nuestro asistente es si se puede ofrecer al inversor inversión en una línea de negocio concreta de la empresa, ¿no? Sí, pero para hacer eso de una manera realista tienes que hacer lo que se llama un spin-off de la spin-off. Es decir, si tú estás desarrollando 3 fármacos, el que a través de una misma empresa un inversor solo participa en el desarrollo de uno es súper difícil. Lo normal, si quieres, o si ese inversor solo quiere participar en el desarrollo de uno, es que tú a su vez hagas una empresa, o sea, cindas ese fármaco en una empresa, que esa empresa tenga un porcentaje tu empresa madre y otro porcentaje el inversor, el que sea. Entonces ya directamente el inversor nuevo está participando en el fármaco, por ejemplo, que quiere participar y no en los demás. Dentro de la misma entidad jurídica, que sería la empresa, el que una persona participe o una entidad participe en concreto solo en un desarrollo es extremadamente difícil. O sea, habría alguna manera, pero a la postre lo que podrías definir es que si ese fármaco llega al mercado, esa persona se lleva unos royalties sobre las ventas de ese fármaco. Eso sería una manera de que ese inversor participara directamente en los beneficios de ese fármaco, a cambio de un dinero que está dando ahora, el que sea. Pero ese tipo de acuerdos yo no los he solido ver. Cuando he visto inversores interesados en una línea de negocio concreta de una empresa, lo que suele ocurrir es que esa línea concreta de negocio se escinde, se crea a su vez una pequeña spin-off con una entidad jurídica diferente, que es la que se dedica al desarrollo y a la explotación de ese fármaco, y en esa es donde participa el inversor.
No sé si he contestado ahora a la pregunta. Yo creo que sí, nos dice el asistente que sí, que con esto, que muchas gracias, que sí que le has contestado. Bueno, a ver, Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Quizá lo que voy a hacer es recordaros que este ha sido el segundo webinar de los orientativos que teníamos programados de momento para esta fase 2. Os recuerdo que tenemos un tercer webinar este miércoles al 10 de octubre a las 12:30 y lo va a impartir Carlos Álvarez sobre marketing de nuevas tecnologías. Es decir, cómo se evalúa el potencial éxito comercial de una tecnología como las que se basan vuestros proyectos. Y el cuarto webinar sobre el proceso de transferencia de tecnología de la invención a la empresa con casos prácticos. Y este se va a celebrar el próximo lunes 15 de octubre a las 16 horas, es decir, por la tarde. Y lo impartirá Marc Ramis. Bueno, veo que efectivamente no hay más preguntas. Entonces, bueno, pues a los que habéis quedado hasta el final y a todos los demás, a todos los que habéis asistido hoy, muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a Pilar de la Huerta por compartir su tiempo y su sabiduría con nosotros hoy. Bueno, gracias a vosotros. Espero no haber aburrido mucho porque es como poco didáctico el hacerlo así. Este tipo de cosas que son un poco ladrillo, darlas así por internet, pero bueno, es la manera que se nos ha ocurrido de poder llegar a todos y de dar estas pequeñas pinceladas. Muchísimas gracias y buen día a todos. Hasta pronto. Hasta luego.